tenido sexo? El sexo. El sexo. El sexo. Hablar de sexo no es solo hablar de placer en general, tampoco hay ideologías de género ni separaciones como tal. En esta parte informativa queremos darte la información sobre el pasado histórico y cultural del sexo, la sexualidad como tal, eventos históricos y información. El término sexo en las culturas occidentales puede hacer referencia a cuestiones tan diferentes como una relación amorosa, un tipo de persona, una práctica erótica o un género. Sin embargo, eso no siempre fue así. En el siglo XIV, el término sexo definía la división de la humanidad en dos sectores, el masculino y el femenino. Fue hasta principios del siglo XV que el mismo término empezó a ser usado para referirse a las relaciones sexuales físicas como tal. Esto dictado por Luquier en 1990. ¿Qué es la sexualidad? Es la percepción que tenemos de todos nosotros mismos, la diferencia física que muestra durante nuestra vida, la atracción física, o sea, que la sexualidad influye en nuestro cuerpo humano, nuestras propias emociones. La sexualidad también establece bases en su fundamento en patrones culturales. Como aspecto positivo, la cultura establece pautas básicas de comportamientos o protocolo social que influyen determinados cánones necesarios. Los aspectos negativos se dan en la existencia de grandes diferencias culturales entre hombres y mujeres. Antecedentes históricos de la sexualidad. Comenzó en la prehistoria como una simple satisfacción del impulso reproductivo. Luego ocupó un sitio en las creencias religiosas y más tarde fue perseguida y reprimida por la sociedad. El sexo ocupó un lugar incuestionable más allá de la reproducción. Los humanos prehistóricos tenían ardientes fantasías, sentían deseo y pasión, reflejaron en piedra sus prácticas sexuales. La prehistoria. En la prehistoria, la sexualidad era más vista, más que todo, como una forma para asegurar la especie. En la cultura egipcia se permite el incesto y la forma más común de realizar esta práctica en esta sociedad era matrimonio entre hermanos. La religión judía fue de las primeras en reprimir la sexualidad de las mujeres, ya que se les consideraba simples objetos de sexualidad. En la sociedad babilónica, la mujer no era más que un objeto de placer. El hombre tenía la libertad y la legalidad de tener concubinas. La cultura griega. En esta cultura era muy importante la sexualidad. La educación sexual era abierta y exaltaban el erotismo. La homosexualidad estaba permitida y hacían culto a la virginidad. El islamismo reprimió ferozmente a las mujeres, ya que aprueban que los velos y los ropajes pesados eran obligados de llevarlos solamente ellas. El sistema de valores confrontados ante la conducta social en las diferentes clases de género, las fuerzas de la biología y la composición cultural se esfuerzan civilizadamente entre el género, que se puede explicarse por la complejidad de su origen. Su diversidad expresa la riqueza de las circunstancias en las que los humanos nos ejercitamos por impulso y genéticamente, pero emplecido por la creatividad de nuestro marco sociocultural. El impacto de la perspectiva religiosa en la sexualidad. Estos eran pecados relativos y clasificados, según la naturaleza del acto. La trinidad moral consistía en la idolatría, asesinato y fornicación. A lo largo de la historia, aun cuando la Iglesia reconoció y que la educación sexual es absoluta y siempre se ofreció a controlarla, porque no debe ser controlado por el Estado, sino por el Estado de padres. Para concluir, la sexualidad humana es un aspecto complejo y multifacético de la vida de las personas, y esta influencia por una serie de factores culturales e históricos. Las creencias religiosas y las normas culturales han tenido un impacto significativo en la sexualidad humana, en muchas culturas. La sexualidad se ha regulado a través de normas religiosas que prohíben ciertas prácticas sexuales o promueven la abstinencia antes del matrimonio. Esto varía a lo largo de la historia y de una cultura a otra. Cada cultura tiene sus propias normas y valores en relación con la sexualidad. Estas normas pueden incluir lo que se consideran apropiado o inapropiado en términos de comportamiento sexual, relaciones sexuales antes o fuera del matrimonio, preferencias sexuales, etc. Estas normas pueden ser influenciadas por factores religiosos, tradicionales y sociales.